how. Y cuando nos dijo cooperen, no siempre nos dijo cómo. And there's a saying, if the why is strong enough, the how will be revealed to you. Y hay un dicho que dice que si el por qué es muy importante, el cómo va a ser revelado. So if I take it as extremely important instruction that I should cooperate, Krishna will reveal to me or give me the ability to do that. Entonces, si yo tomo esta instrucción de manera seria, entonces si yo coopero, después Krishna me va a dar las herramientas para entender el cómo. So, there's nothing better we can do than pleasing Prabhupada. Entonces, no hay nada mejor que podamos hacer que complacer a Srila Prabhupada. And if I don't cooperate, I'm displeasing him. Y si yo no coopero, entonces lo estoy descomplaciendo o no complaciendo. Even if I'm wrong, because I'm compromising. No, even if I Incluso si compromise with something that I think is wrong, I'm still pleasing Prabhupada by cooperating with the devotees. Incluso si estoy haciendo, me estoy comprometiendo, haciendo algo que, o sea, estoy poniendo, no es comprometiendo la palabra, pero sino que estoy, digamos, no haciendo exactamente lo que yo creo que es lo correcto, sino que algo que está equivocado, igual, aunque yo haga eso, igual es mejor porque estoy cumpliendo con lo que nos pidió Prabhupada, que es cooperar. So that is a very strong impetus to cooperate when it's difficult. Y ese es un gran ímpetus que debemos tener cuando tenemos que cooperar. Now, if we go to the history of Gaudiya Math, we see that it was the fact that they couldn't cooperate that caused the splitting of the Gaudiya Math. Pero si vamos a la historia de Gaudiya Math, Maharaj, could you repeat that, please? Their inability to cooperate was the cause of the Gaudiya Math splitting into different factions. Ok. Si vamos entonces a la historia de la Gaudiya Math, en realidad la no cooperación es lo que causó, digamos, las rupturas de la Gaudiya Math. And then it became only a fraction. It only had a fraction of the power that it had during the time of Srila Bhaktisiddhanta. Y en realidad pasó a tener solo una fracción de la potencia que tenía cuando estaba Srila Bhaktisiddhanta. Bhaktisiddhanta. So Prabhupada always warned us about it. Y por eso siempre Srila Prabhupada nos advirtió. So I think it's important to remember that cooperation is our service to Prabhupada. Entonces es muy importante recordar, creo yo, que la cooperación es algo muy importante para servir a Srila Prabhupada. But it's also our service to the world, and I'll explain why. Y también es nuestro servicio hacia el mundo. Y ahora voy a explicar por qué. Because if we cooperate, we'll be more successful. Porque si cooperamos vamos a ser más exitosos. Exitosos? Successful? Yes, Maharaj, exitosos y successful. Exitosos. Strange word. So, sounds like a disease or something. You have exitosis. So, more people will benefit from what Prabhupada has given the world if we work together better, because we'll have more energy, more inspiration. Entonces, más personas se van a beneficiar si logramos hacer lo que nos pide Prabhupada, si cooperamos. Yeah, more people will benefit. Y más personas se beneficiarán. And Prabhupada mentioned that in a letter. Y Prabhupada mencionó eso en una carta. It was something like, you should be giving Krishna consciousness to others, but if we fight amongst ourselves, then all that energy goes into the fighting or the factioning, fighting amongst factions, instead of going to people.
Entonces, si nosotros damos la conciencia de Krishna, pero en realidad gastamos nuestra energía en pelearnos entre nosotros, realmente estamos perdiendo potencia. Debemos dedicar esa energía a distribuir la conciencia de Krishna. My personal experience is that where the devotees are working well together, Krishna consciousness is always successful in that environment. Y la experiencia de Maharaj es que cuando los devotos se llevan bien entre sí y trabajan juntos, logran distribuir la conciencia de Krishna de una mejor manera. And also, when people see devotees getting along, that inspires them to practice Krishna consciousness. Y también cuando las personas ven a los devotos llevarse bien, eso las inspira y les da ganas de estar con ellos. So, like I was beginning this talk, I think a lot of personal work has to be done in order for us to better get along with others. Y tal como comencé esta charla, mucho trabajo personal debe ser hecho para poder llevarnos bien con los demás. Particularly with this problem that we tend to think we're right and we know better than others. Particularmente cuando pensamos que nosotros siempre estamos en lo correcto y entonces pensamos distinto de los demás. And we tend to think everyone should think like we do. Y pensamos que los demás deben pensar igual que como pensamos nosotros. So that's something we individually need to investigate within our own consciousness. Y entonces eso es algo que nosotros debemos investigar personalmente con nuestra propia conciencia. I may disagree with you, but I still love you. Quizás yo esté en desacuerdo contigo, pero aún así te amo, te quiero. I may disagree with you, but I still appreciate you. Quizás esté en desacuerdo contigo, pero igual te aprecio. And I may disagree with you, and I understand I may be entirely wrong. It's possible I am entirely wrong, and you are 100% correct. I have to be open to that. Y tengo que estar abierto a saber que quizás tú estés en lo correcto y yo esté totalmente equivocado. And and Y tengo and que aceptarlo. and I may not understand why you think the way you do, but I respect it. I have to respect you for that. Y quizás yo no entienda por qué pensás lo que pensás, pero igual debo respetarte y sí, igual debo respetarte. Something we've seen that's very tamasic is when someone disagrees with someone, instead of discussing the disagreement, they start attacking the person. Y lo que se ha visto es que muchas veces cuando las personas están en lugar de hablar del desacuerdo, se empieza a atacar a la otra persona. So let's say I disagree with Chaturbuja. Instead of discussing the disagreement, I just say, oh, Chaturbuja, he doesn't know anything about this. Y quizás digamos que yo estoy en desacuerdo con Chateabuya, en lugar de discutir sobre el tema, le digo, no, es que él no entiende nada al respecto. Oh, I say, oh, people from Argentina, they don't understand this. O digo, ay, no, la gente de Argentina no entiende esto. It doesn't say anything about what we're discussing. It's just I'm No dice, attacking him. no dice nada acerca de lo que estamos discutiendo, simplemente estoy atacando. So then it starts to become aparad. Entonces empieza a ser aparad. And then we can understand Maya is using us to Y ahí destroy entonces to podemos destroy ver que ourselves. Maya nos está usando y nos está destruyendo. Yeah. So this is usually where disagreement often leads. It often leads into Vaishnava aparad. So we need to be careful about that. Y esto es en lo que los desacuerdos por lo general nos llevan a discusiones y a hacer Vaishnava aparado, o sea, ofensas contra los Vaishnavas. Yeah.
So in the name of trying to fix something, we end up offending somebody and making a bigger problem than what we're trying to fix. Entonces, en el nombre de resolver algo, discutir o mantener nuestro punto, ofendemos a otro. Have you ever seen that? ¿Han visto esto alguna vez? You're trying to fix a problem and you make a bigger mess. Y que estás tratando de resolver un problema y haces un lío más grande. You disturb more people by trying to fix it. Yeah, so we Y, need to be careful. y causas más problemas en personas en lugar de solucionarlo. Hay que ser muy cuidadoso. I have also found that it's easier to get along with people that you know better, even if you disagree with them. Can you repeat that, Maharaj? It's easier to get along with people if you know them well, even if you disagree with them. Ok. Y lo que yo he visto es que es más fácil llevarse bien con personas que uno conoce bien, aunque no esté de acuerdo. So I may see Chaturbuja and I say, I don't know if I like him. But then I get to know him and then I find out, oh, he's amazing. I love him. Y quizás yo no conozca tanto a Batabuyan, pero después digo, es como, no sé qué onda. Pero después lo paso a conocer y digo, ay, la verdad que es increíble. Y entonces paso a tener otro tipo de pensamiento, de percepción, y digo, lo quiero mucho. So in many, many cases, the reason we don't like someone is because we don't know them or we've heard something bad about them. Y muchas veces la razón por la que no nos gusta a alguien es porque no los conocemos realmente o porque hemos escuchado algo mal acerca de ellos. So getting to know one another better is very important because at least we can establish a close relationship as friends even if we disagree. Entonces, por eso es tan importante conocer a la otra persona, porque entonces pues, quizás desarrollamos una relación cercana, aunque quizás no estemos de acuerdo con ellos. So these are some ideas. Maybe there's some more discussion, some questions or something. Entonces, estas son algunas de las ideas. Quizás ustedes tengan algún comentario o alguna pregunta al respecto. Sí. Looks like Sí, we lost some people, right? Or some people are on Facebook. Yeah. Okay. sí. Hay una pregunta que de un hermano espiritual nuestro, Lakshmipati, que me dejó hoy temprano porque no podía verlo. Así que yo se la voy a leer y me fijo en el WhatsApp y se la voy leyendo, Emalata. Ok, perfecto. Te pido por fin que hagas unas pausas. Maharaj, Lakshmipati left a question on WhatsApp to the devotees, so he is going to read it now. Okay. Ya la ves. Ahí está. He's searching for it. Okay. Dice, bien. La ideología de género dice, The ideology of gender says, sé lo que quieras, sé lo que quieras, eres libre, todo es una construcción social. be what you want, everything is free, everything is a construction, a social construction. De esta Everything. forma, Okay. de esta forma desafía las leyes naturales. In this way, just challenge the natural laws que brindan a cada ser cualidades propias. that bring everyone individual qualities, Una naturaleza individual. Y entonces, an individual nature. ¿cuál es su opinión al respecto? Muchas gracias, dice. What is your opinion in that regard? Thanks so much. My opinion is if you think like that, you're going to spend a long time in the material world.
Entonces Maharaj dice, si piensas así, vas a pasar mucho tiempo en el mundo material. You know, one time Prabhupada said, you can get a complete education just by studying nature. Una vez Srila Prabhupada dijo, puedes tener una educación completa solamente estudiando la naturaleza. So if you study nature, you'll see there's hierarchy. You know, tigers, they kind of run, lions and tigers kind of run the show in the jungle, right? Entonces, si estudias la naturaleza, te vas a dar cuenta que hay ciertas jerarquías en la naturaleza. Por ejemplo, los leones son quienes mandan, quienes gobiernan la selva. And then the bigger fish run the show in the ocean. Y los peces más grandes son los que manejan todo en el agua. And men generally have stronger bodies than women. Y por lo general, los hombres tienen cuerpos más grandes que las mujeres. And men can't give birth to children. Y los hombres no pueden dar a luz a niños. So if you just study nature, you'll see there's so much hierarchy, there's so much difference. Y si estudias la naturaleza, puedes ver que hay un montón de diferencias y jerarquías. So we say, your philosophy of everything's the same is okay if you see the soul, but on the physical level, it's obviously different. Entonces decimos que sí, si miras al nivel del alma, todos somos iguales, pero al nivel material, los cuerpos, no es así. And we say in Krishna consciousness, everyone has an equal right to serve Krishna. Y en la conciencia de Krishna decimos, todos tienen el mismo derecho de servir a Krishna. So there is equality, but it's not on the physical level. Y entonces hay igualdad, pero no en el nivel físico. Igualdad, perdón. And if you just study nature, you see that. Y Physically, si things estudias are la different. naturaleza, yes, Maharaj. Even now I'm 70 years old. So yesterday I tried to do some push-ups. Incluso yo ahora, por ejemplo, que tengo 70 años, ayer intenté hacer unos, ¿cómo se llaman? Lagartijas. And I won't tell you how many I did because it's not many. And I was surprised that I could hardly do. Okay, I did 6 push-ups. I couldn't do more than 6. Y But entonces quise hacer lagartijas y me llevé la sorpresa de que en realidad no podía hacer muchas. Bueno, no les quiero decir ni cuántas. Bueno, sí, en realidad casi llegué solo a hacer 6 lagartijas. But when I was 30, I used to do 25 and then I'd rest and I'd do 25 more. And then I'd do like 25 squats and 25 jumping. I could do that, but even the hierarchy of my body is not the same as it used to be. Pero cuando yo era más joven podía hacer 25, paraba, descansaba y hacía más, hacía cuádriceps, bueno, hacía un montón de ejercicios y no tenía ningún problema. Entonces puedo ver incluso que la jerarquía de mi propio cuerpo es diferente. Prabhupada went like this once. He went like this. Prabhupada una vez hizo esto que le está mostrando. And then he said, flat tire. Y dijo, una rueda pinchada. So you get older, you get a flat tire. Entonces te volvés viejo y tenés una rueda pinchada. So we do believe in equality, but it's just not on the material platform. Y creemos entonces en la igualdad, pero no en la forma material. You know, I heard something interesting the other day. Saben, escuché el otro día algo muy interesante. The highest IQ that any human being has ever had is 205. Y el nivel intelectual, hay como una forma de medirlo. El más alto que alguien haya tenido en la vida o en la historia es 205. Like if you have 130, 140, you're pretty intelligent. If you're like 180, you're a genius. And this person had 205. Y entonces, bueno, si sos bastante inteligente, tenés 130, 140. Y si tenés 180, sos bastante genio. Y esta persona tuvo 205. And this person who had 205 was not a man. That only leaves the possibility that this person was a woman. Y esta persona que
llegó a 205, no era un hombre. O sea que esto deja solo la posibilidad de que la persona era una mujer. So, women are less intelligent except the ones who are more intelligent, so it's Entonces las mujeres son menos inteligentes, excepto las que son más inteligentes. and men are more intelligent except the ones who are less intelligent. Y los hombres son más inteligentes, excepto aquellos que son menos inteligentes. So there's so much variety. Entonces hay tanta variedad. What's really interesting, and some devotees have difficulty with this. ¿Saben qué? Hay algo que es muy interesante y algunos devotos tienen dificultad con esto. Sometimes Prabhupada would point out the material differences between people. Algunas veces Prabhupada marcaba las diferencias materiales que teníamos. And it looked like, he was making a racist or discriminatory statement. Y parecía que le estaba haciendo que estaba diciendo algo discriminatorio o racista. No, but he was seeing everyone as spirit soul. But the body's different. So he would just point out this class of people are kind of like this class of people are like that. It wasn't a prejudicial statement. It wasn't Pero él no devoid era, of compassion or anything. pero Prabhupada no lo estaba haciendo desde el punto de vista material, no lo hacía como prejuicio, simplemente estaba marcando las diferencias materiales que había. So Krishna says in the Gita that the Pandit sees everyone equally. Pandita Samadarshana. Entonces, el Bhagavad Gita dice que todos somos iguales. And one man Pandita asked Prabhupada, do you see equally? And Prabhupada said, I'm not that advanced. I'm not realized. I don't see that way. Alguien le preguntó a Prabhupada, ¿y usted ve de esa manera a todos iguales? Y Prabhupada le dijo, yo no soy tan avanzado. He said, my equal vision is that I try to equally give Krishna to everybody. Mi visión de igualdad que yo puedo alcanzar es que le trato de dar conciencia de Krishna a todos por igual. And that's a fact. That's what Y eso Prabhupada, es un hecho. that's what he did. Y eso es lo que Prabhupada hizo. Without discrimination, he gave everyone Krishna. So that's the real equality. Sin discriminación, Srila Prabhupada dio Krishna a todos. Eso es igualdad. I mean, we could say Prabhupada saw that we were all equally unqualified. Y Prabhupada podía decir que nosotros estábamos todos de igual manera descalificados. Does your spiritual master see equally? Yes, he saw we were all equally fallen. Y Prabhupada sí, nos vio a todos de igual manera, viendo que todos éramos unos caídos. But no discrimination. Pero sin discriminación. So we do favor equality on a certain level. Entonces sí, nosotros estamos a favor de la igualdad a cierto nivel. We favor equal opportunity for devotional service. Y estamos a favor de la igualdad en el servicio devocional. But some things are obviously different. Pero algunas cosas son obviamente diferentes. They're not just social constructs. Some things are different. Algunas cosas no son construcciones sociales, sino que son realmente diferentes. Can't deny it. No lo podemos negar. Every day you wake up and you look in the mirror, you're a man or a woman. I mean, there's a difference. You're either one or the other. And if you're a Cada man, día you're cuando te different from a woman. If you're a woman, you're different from a man. It's just, what can you do? It's a reality. Todos los días cuando te levantás en la mañana y te mirás en el espejo, sos una mujer o sos un hombre. No hay nada que podamos hacer. Es una realidad. No. There's a problem with this. ¿Saben qué? Hay un problema con esto.
men have exploited women. Men have not protected women. Los hombres han explotado a las mujeres, no las han protegido a las mujeres. And so the women think, well, we should be like men, so we won't be exploited. Entonces las mujeres piensan, ok, seré como el hombre porque no quiero ser explotada. Women can do so many things that men can do. Y las mujeres pueden hacer tantas cosas que los hombres pueden hacer. But when they have a male mentality, it doesn't work. Pero cuando Doesn't- tienen una mentalidad masculina, no Because- funciona. That's unnatural. No es natural. Just as it's unnatural for a man to have a female mentality. Not that we don't have a female side, but for that to dominate, it's not natural. Entonces es como un hombre pensar de una manera femenina. No es que no tengan los hombres un lado femenino, sino que si eso los domina, no es natural. I mean, ladies, if there's a mouse in your house and your husband jumps up on the sofa and screams, you'd think that's kind of strange, right? Entonces, mujeres, si hay de pronto un ratón adentro de sus casas y el hombre salta y se para arriba del sillón, eso no es algo natural que ocurra. Right? So, you would tell him, you sissy, go get this mouse out of the house. Oh, I'm afraid. Y- That's not y vos- that's not what you would expect of a man. Y vos le dirías, vos, cobarde, ¿cómo vas a saltar arriba del sillón? Vos tenés que agarrar este ratón. So, in society today, women are more like men are a little bit like women. And that's Y not hoy en- natural. It's not Y hoy en healthy. día en la sociedad las mujeres son un poco más como los hombres y los hombres son un poco más como las mujeres. Eso no es natural. I understand why women want to be like men because they've been exploited. But that's unfortunate. Y entiendo por qué las mujeres quieren ser más como los hombres, porque han sido explotadas. And as a man, I think, why would you want to be like a man? Men are like, I don't know, men are not so great. They're kind of lusty and insensitive and like, why would you want to be like that? Y los hombres, ¿por qué van a querer ser como los hombres? Si los hombres no son, son más bien lujuriosos, envidiosos, entonces, ¿por qué vas a querer realmente ser como un hombre? And they're very competitive, Son competitivos, sometimes a bit dirty. quizás a veces un poco sucios. So when women are trying to be like men, I say, no, don't. You're better off the way you are. Y entonces las mujeres cuando intentan ser como los hombres, uno dice, no, por favor, no lo hagas, más bien quédate donde estás. I don't know if that answered the question. Can you No sé ask si me? esto responde a la pregunta que hicieron. Did I understand the question correctly? Or was I ¿Entendí la answering? pregunta correctamente? Creo que sí, creo que sí. Yes, he thinks so. Okay. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Yo mientras me voy a ir fijando en el Face, si quieren levantar la mano o directamente abrir su micrófono y hacerla para que la traduzca Malata, pero pausado para que tenga tiempo para poderle traducir a Maharaj. He's asking if anybody has any questions. Well, and meanwhile, he's going to check on Facebook. And so he's asking if anyone here in the audience has any questions, please raise their hand. Or just unmute yourself and start asking. Sí, o pueden simplemente sacar el mute y hablar directamente. ¿Puedo hacer una pregunta, si no? Sí. Maharaj, Sebastian has a question, so I'll translate the question. Okay. ¿Cómo hacemos para recuperar la amistad con alguna relación que se ha visto distanciada por algún desacuerdo? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál sería el método? Maharaj, what is the method to
reconstruct or rebuild a relationship that has been undermined by some issues. Depends on the issue. Depende del problema, Depends on the people. depende de las personas. I mean, there's some general ideas. O sea, hay algunas ideas generales. Probably some trust has to be rebuilt. Probablemente algo de la confianza debe ser reconstruida. And a demonstration that you or the other person is trying to not just talk about improving, but actually doing things that would Y improve. debe haber una demostración de que tanto vos como la otra persona están queriendo realmente reconstruir la relación. But sometimes the relationship has been so broken, there's nothing you can do. Pero algunas veces la relación se ha roto tanto que ya no hay nada que puedas hacer. Because if one person is not willing to try to heal it, then there may be nothing you can do. You can try, but it may not work. Porque si una de las dos personas no quiere realmente reconstruirla o recuperarla, entonces no hay nada que se pueda hacer. Of course, apologies, which include admitting the mistake, admitting any hurt you've caused, that's necessary. Pedir disculpas y admitir cualquier cosa que tú hayas hecho mal es necesario. Forgiveness is necessary. Perdonar es necesario. Understanding the other person Entender a la otra persona and what they're feeling, that's necessary. y lo que están sintiendo es necesario. And there may be a whole set of problems you have that make it difficult to have a good relationship. Y puede ser que haya un montón de serie de cosas que tú que tú tengas problemas o que estés ocasionando que, bueno, ocasionen este tema. So you would need to become aware what you've contributed to the problems in the relationship and then how to work on yourself so you don't do those anymore. Y entonces vos contribuiste a este problema para poder cambiar y modificarlo y mejorar hacia adelante. Or sometimes you just have to go into counseling with your partner or mediation if it's O a veces quizás, counseling, marriage counseling. sí, o quizás tengas que ir a una mediación o un consejero matrimonial. Mediation is what you would use if there's working disagreements. Y mediación es lo que vos usarías si hubiera un desacuerdo laboral. And in mediation, one of the things the mediator does is to get you to listen to the other person, because that's one of Y the en las problems in mediaciones, relationships. They don't listen. y en las mediaciones, lo que el mediador muchas veces intenta hacer es que las partes se escuchen. Muchas veces ese suele ser el problema. There's also some karma that plays into it. También hay algunos temas de karma que juegan en esto. Some people just don't have good karma for relationships, so and some people have really good karma for relationships. Algunas personas no tienen un buen karma para los relacionamientos y otras tienen muy buen karma para esto. So you try your best. Entonces intenta hacerlo mejor. Learn. Aprende. You can study. Puedes estudiar. Especially if you're talking about relationship with the opposite sex, there's a million books. Y especialmente si estamos hablando del relacionamiento con el género opuesto, hay un millón de libros al respecto. All of which won't work unless you really want to create a good relationship. Los cuales realmente no van a funcionar a menos que tú quieras trabajar en un mejor relacionamiento. And generally,
you think in terms of what can I do, not what can they do. Y en general, tú tienes que pensar qué es lo que yo puedo hacer y no qué es lo que el otro tiene que hacer. Hmm. A little dose of humility goes a long way in relationships. Una pequeña dosis de humildad ayuda muchísimo o da un gran camino en los relacionamientos. There's this medicine that will help you. You can get it at the pharmacy. Hay una medicina que realmente puedes buscar en la farmacia It's called Trinada Pisunichena. y se llama Trinada Pisunichena. Ask your pharmacist if they have it. Pregúntale al farmacéutico si la tiene. Take one dose every morning and one dose every evening. Toma una dosis cada mañana y otra dosis cada tarde. And that pill will help you become more humble than a blade of grass. Y esa píldora te ayudará a ser más humilde que una hoja del pasto. Yeah, that's the best pill for relationships as far as my experience goes. Y esa es la mejor píldora para las relaciones en base a mi experiencia personal. The problem is most pharmacies don't have it. It's hard to find. El problema es que la mayoría de los farmacéuticos no la tienen y es muy difícil de encontrar Because it's so expensive. porque es tan cara, tan costosa. And if you finally get it, it's really bitter and it's hard to swallow. Y si realmente la encuentras, es muy amarga y muy difícil de tragar. So even if you get it, you may not be able to swallow it. Incluso aunque la consigas, quizás no te la puedas tragar. But if you can get it and swallow it, that's going to go a long way in your relationships. Sí, en tu relación. Because when you take that pill, you know what happens? You say, I'm sorry. That's the first thing you say after you take the pill. Más No, no se escucha, Malata. ¿no se escucha? No. No. Qué raro. ¿Ahora? Ahora sí. Disculpe, no sé qué pasaría. Entonces, tomas esta pastilla, lo primero que dirás es, lo siento. Lo siento. Primero cosa. Sí, la Lo primera siento. cosa que se dirá. También, segunda, el perdón. Por Y la favor, segunda cosa que dirán perdóname, es, por se pedirá favor. disculpas. Segundo, perdóname, por favor. Ahora será mejor. I will be better. Is that right? Será mejor. No. How do you say? I will be Seré better. mejor. Yo seré mejor. Mejor. Yes. Now that was a very impractical instruction because you're probably not going to find the pill, and even if you do, once you put it in your mouth, you'll probably spit it out. Your false ego will come and just throw that pill right out. Y esta fue probablemente una instrucción muy poco práctica, porque en realidad no sé si consigas esa píldora y si la consigues, en cuanto te la pongas en la boca, la vas a escupir instantáneamente. See, when you take that pill, the false ego starts croaking. You spit it out. Cuando te pones esa pastilla en la boca, tu falso ego va a empezar a gritar y la vas a escupir inmediatamente. That's the problem. Ese es el problema. Humility is the solution, but it's hard to take the pill. Humildad es la solución, pero es muy difícil tomar la pastilla.
But if you can find the pill and take it, then that's going to be the best thing you can do. Si puedes encontrar la pastilla, toma y te la puedes tomar, es lo mejor que puedes hacer. Humility is the greatest strength, not the greatest weakness. Humildad es la mayor fortaleza que puedes tener, no la mayor debilidad. Correcto? ¿Verdad? Correcto. Right? Thank you, Maharaj. Vira, how do you say strength? Vira? Viro? Vera? Strength, fuerza. Yeah. Fuerza. Poderosa. Humility. Humildad es ponderosa. Ponderosa? Poderosa. Poderosa, poderosa. Poderosa. Humildad es poderosa. La humildad es poderosa. Okay, we have a question. From Hare Tito. Krishna. Acá hay una pregunta, te la voy a leer de Baquinanda. Si la querés hacer, así se la decís vos con tus palabras, de Baquinanda, desde Uruguay. ¿Podés? Hare Krishna, reverencias a Maharaj y a la Asamblea de Votos. Uranga, Haribolo. Haribol, Jai. ¿cómo trabajar el falso ego para poder tomar la pastilla de la humildad? Esa es la pregunta. mi reverencia. How to work on the false ego so we can take the humility pill. Yeah. You know, I can tell you my realization. ¿Sabes qué? Te puedo dar mi realización. We have to deeply understand how pride is the greatest poison to our spiritual life. Podemos ver cómo realmente el orgullo es el poison, el veneno más grande para nuestra vida espiritual. And how much pride gives Krishna pain and gives Prabhupada pain. Y cómo el orgullo nos duele y a Prabhupada le duele, le da dolor. And how pride is really the antithesis to prema. Y cómo el orgullo es la antítesis a prema. And how humility is the fruit of love of Krishna. La fruta del amor por Krishna. Yeah. And the more deeply we understand that, the more the desire, Cuanto más profundo entendamos, the more the desire to practice humility develops. The désiré por practicar humildad, más más désiré cuando yo sé muchas cosas apropos or about humildad. And then from aquí a corazón, then yo quiero humildad, yo quiero, pero si no quiero, yo quiero humildad, pero si no quiero, then what can, you're not going to get it because you don't want it. no la vas a poder conseguir porque no la quieres. So my personal experience is that to develop any quality in Krishna consciousness, we have to understand why it's important, and as a consequence, develop a strong desire for it. Entonces, mi experiencia es que en la conciencia de Krishna, cualquier cualidad que queramos desarrollar, tenemos que entender la razón de por qué queremos desarrollar esa cualidad. So that humility looks attractive to you. Y entonces la humildad debe verse atractiva para ti. Like when you see a humble devotee, you think, I want to be like that devotee. That's beautiful. Como cuando ves un devoto humilde y decís, yo quiero ser como ese devoto. As opposed to when you see a devotee come to the temple surrounded by so many followers and you think, I want to be like him.
Y entonces, a diferencia de cuando ves a un devoto que entra al templo seguido de muchos seguidores y decís, oh no, quiero ser como él. That's the problem. Ese es el problema. Is that the humility can't manifest in a heart that's still hankering after recognition and thinks Y, recognition is valuable. y la humildad no se puede desarrollar en el corazón que está buscando reconocimiento. So my experience, it's an emotional experience with humility. Like it's something you feel attracted to. Like I really want that. It's beautiful. Y mi experiencia es que la humildad es algo emocional, algo que uno quiere desarrollar y que dice, eso es hermoso, yo lo quiero. And then it's very easy to practice. Y entonces es muy fácil de ser practicado. If someone criticizes you, you just think, oh, Krishna's giving me a chance to practice humility. It doesn't bother you anymore. Y entonces cuando esto te ocurre, entonces practicas la humildad y dices, ay, Krishna me está dando esta oportunidad de practicar la humildad, qué bueno. And they criticize you and you say, yeah, you're right. I know what you say is true. I'm very Y fallen. cuando te critican, vos decís, sí, sí, ya sé, que soy muy caído, ya sé, sí, sí, yo he hecho eso. But if humility is not attractive, then we get upset when we're criticized. And then we Pero si attack back. Right? Pero si la humildad no te parece atractiva, entonces cuando te atacan, vos atacas de regreso. So my experience is that we have to understand it so deeply that it creates an emotional connection to the practice of humility. So we look at it kind of like ice cream. That's delicious. I want that. Y cuando realmente logramos entender la humildad, entonces se crea un vínculo emocional y por eso entonces ahí queremos desarrollarlo. Es como cuando vemos el helado y decimos, qué rico, sí, yo quiero eso. I think a lot of devotees have fears about being humble. They think they're going to be taken advantage of. Y creo que hay muchos devotos que tienen miedo de ser humildes porque piensan que se van a tomar ventaja sobre ellos. Or if I'm humble, I won't climb the corporate ladder of ISKCON. I'll always be a nobody. O si soy humilde, creo que no podré crecer en la escalera de ISKCON. But the ultimate goal of the humble devotee is to be a nobody. That Pero en makes him happy. definitiva, el objetivo de un devoto humilde es nadie. What's your goal, Prabhu? My goal is to be a nobody. ¿Cuál es tu objetivo, Prabhu? Mi objetivo es ser un nadie, un don nadie. When that's your goal, then it's easy to practice. Y cuando eso es tu objetivo, entonces es muy fácil de ser practicada. The more you study, the more it'll become attractive to you. And the more you associate with humble devotees, the more it'll become attracted to you. Y entonces, cuanto más estudies al respecto, más querrás ser humilde. Y cuanto más estés con devotos que sean humildes, más querrás ser humilde. So I had the association of Jayananda Prabhu, and he was humility personified. So I got to see how attractive humility is, and it really planted a seed in my heart. Y yo tuve la dicha de la asociación de Jayananda Prabhu, y él era la humildad personificada. Entonces, eso me influyó mucho. Me afectó el corazón. Me generó una semilla o una semilla en mi corazón. When we saw Jayananda, we wanted to be like him. Cuando veíamos a Jayananda, decíamos que queríamos ser como él. Because humility is very attractive. Porque la humildad es muy atractiva. Even Krishna is attracted by humility and disgusted by pride. Incluso Krishna se ve muy atraído por la humildad y le desagrada la arrogancia, el orgullo. When I see a very humble devotee, I think, this is like the real thing. This is real Krishna consciousness. They a veces cuando yo veo a un devoto, yes. A veces cuando yo veo a un devoto humilde, digo, bueno, esto realmente es la conciencia de Krishna.
And when I see a devotee with pride, I think they missed the boat. Something's wrong. They didn't get it. Y cuando veo a un devoto que es engreído o orgulloso, pienso, uy, a esto se le fue el bote. No agarraron, no entendieron. They were on the wrong dock. The boat left another dock and they missed it. En el lado incorrecto del puerto, se le fue el- You'll have to say that again. It was breaking up. Sorry, Maharaj. Entonces, cuando alguien es muy orgulloso, es como que se les fue el bote, perdieron el bote, como si hubieran estado en un lugar incorrecto del puerto. And another thing, it's much easier to live a life if you're humble because you don't have to pretend to be Krishna conscious anymore. Y You en don't have to realidad es fake it. mucho más, y en realidad es mucho más fácil vivir siendo humilde, es más fácil vivir la conciencia de Krishna, porque entonces no tenés que fingir. You don't have to always try to show everybody that you're very advanced. You can just be who you are. Show them you're humble. They'll make more advancement if you show that you're humble. Y entonces no tenés que pretender ser alguien muy avanzado, simplemente vas a poder mostrar quién realmente sos, una persona muy humilde. I have this very, very intense course on humility. Tengo un curso muy, muy intenso acerca de la humildad. And one of the things that I remember from this course is at the end of the course, everyone feels relieved that they don't have to pretend to be somebody they're not. Al final del curso se sienten aliviadas de que no tienen que pretender. That's a big relief, isn't it? Y es un gran alivio eso, ¿verdad? What you see is what you get. Lo que ves es lo que obtienes. I have to pretend to be more Krishna conscious than I am to impress you, to get your vote of appreciation. Ser más consciente de Krishna de lo que soy para obtener tu voto. Simplemente soy quien soy. So it's really powerful to associate with devotees like that. It will have a deep effect on you. Relacionarse con devotos con esas cualidades. And you know, humility it's a form of realistic self-awareness. Y la humildad es una forma muy realista de self-awareness, de autoconocimiento, Conciencia del auto, yeah. Oh, Autoconciencia, yeah. autoconciencia. And if you have noticed, there are many, many times when Prabhupada exhibited extreme humility, just very vulnerable about Y si, his faults. y si ustedes pueden ver, realmente Prabhupada hay muchos momentos en los que él mostró gran humildad. And he's the spiritual master, and he's admitting his faults. Él Is it es true? nuestro maestro, él es el maestro espiritual y él ha admitido algunos errores. Talking about how he was attached grihasta, didn't want to take sannyas, so many things like that. Él ha hablado cuando él era un grijastra apegado y no quería tomar el sannyas. Bueno, eso entre un montón de otros casos. He's not qualified to spread Krishna consciousness. It's actually happening because of us. He's unqualified to Que en be realidad él no era, guru. He said all these things. que en realidad él no estaba cualificado para distribuir la conciencia de Krishna, sino que eso estaba ocurriendo gracias a ellos y que bueno, que él no era la persona adecuada. Humildad incredible. Una humildad increíble. And if you look for it, you'll see so many examples of it. Y si miran esto van a encontrar un montón de ejemplos. And he, you know, he's not putting on a facade, and he's the guru of the whole movement. Él no se está, digamos, agrandando y él es la cabeza de todo este movimiento. And so we learn the humility from Prabhupada. Y entonces aprendemos humildad de Srila Prabhupada. That's my personal realization.
Esa es mi realización personal. When humility becomes like ice cream, you'll have no problem. Cuando la humildad se vuelve como el helado, no vas a tener ningún problema. If humility is like a neem leaf for you, yeah, then you're going to have a problem. Cuando la humildad es como una hojita de neem, entonces ahí sí vas a tener problemas. And if pride is like ice cream, yeah, you're going to have problems. Y si el orgullo es como el helado, entonces ahí sí vas a tener problemas. That's my realization, for what it's Esa worth. es mi realización. And Muchas the gracias. last thing is become aware of when you do devotional service, become aware of your motives. And you may realize that sometimes your motives are mixed with trying to impress people. Y cuando hagas servicio con la conciencia de Krishna, fíjate bien cuáles son los motivos que te llevan a hacerlo. Y muchas veces vas a ver que, bueno, que es orgullo, que es impresionar a las personas. So, self-awareness. Entonces siempre ser muy consciente de uno mismo. Okay, I have to go. I have your Bueno, permission to leave. me tengo que ir. ¿Tengo su permiso de poder irme? Sí, Hare Krishna. Sí, había dos preguntas. Una no sé si están en el chat, si las podés ver vos, si las quieren Más, contestar. tengo- Esas son las preguntas que hicieron Devotos Delgado. En inglés la hizo y después Tito. Tito hizo primero y Valentina. No sé si la podés leer en el chat. Sí, yo las veo, pero dijo que se tiene que ir. Ah, no, yo estoy viendo solo la última, pero espera que le pregunto a Maharaj porque él dijo que se tenía que ir. Pidió Dice que la puede. Si no, no hay Have problema. another question? Otra pregunta? Yes, it seems that there are two more questions, but I said Okay. that you mentioned that you have to go, so I'll give you tell short. me I'll what give to do, short Maharaj. answers. I'll give short answers. Let's Ok, voy try a it. dar respuestas correctas. Alguien puede leer la pregunta y yo, perdón, respuestas cortas. Alguien puede leer la pregunta y yo la traduzco, por favor. Sí. You can Delgado, ask the question, and then I'll decide whether I should answer now or later. Ok, lean la pregunta y él va a decir si la contesta ahora o más tarde, en otro momento. Bueno. Delgado, podés hacerla, porque yo no puedo leer en inglés, no soy muy bueno. Dice, ¿cómo desarrollar relaciones de confianza hacia otras personas? How to develop relationships with trustworthy relationships with other people. Be trustworthy yourself. Sé de confianza a vos mismo. And if you have issues, you have issues with trust, you'll have to heal them. Y si tenés problemas de confianza, deberás curarlos. Because as you know, Gabriela, if someone has issues with trust, they may not trust somebody, even though the person is trustworthy. Porque si una persona, como bien sabes, Gabriela, si tiene problemas de confianza, aunque la persona, digamos, sea de confianza, la persona al tener esos temas de confianza no va a confiar. And if we're in a relationship, then we have to be trustworthy, which means we have to be committed to do what si we say estamos we're en- going to do and be chaste to our partner. Y si estamos en una relación, debemos poder ser de confianza para que la otra persona pueda confiar en nosotros. And when people break their promise, then it makes us feel disrespected. So it Y harms the cuando relationship. la otra persona rompe su promesa, hace que nosotros perdamos la confianza. And when we keep our promise, it makes us feel respected and it strengthens the relationship. Y cuando nosotros mantenemos nuestra promesa, eso hace que seamos de confianza y que la otra persona confíe en nosotros. But some of us have issues with trust. So even Pero if our algunos de partner is nosotros tenemos trustworthy, problemas. yes, if our partner is trustworthy, we still may not trust them. And that means we have to do some work
on our trust issues, personal work. Yes. Y entonces, aunque la persona con la que, como nosotros tenemos problemas de confianza, aunque nuestra pareja o la relación que estamos hablando sea de confianza, quizás igual no confiemos. Entonces ahí hay un trabajo personal que debemos hacer. Okay, one more question. Una pregunta más. Una pregunta más. Solamente uno, Solo una. no más. La pregunta, sí, La pregunta de Tito le iba a decir. sí, decila, por favor. Dice, a veces es mejor evitar relaciones forzadas, mismo entre devotos. Maharaj, so the question is sometimes it's better to, sorry, there's some noise. Sometimes it's better to avoid forcing relationships even among devotees. That's a great question. Is it? Yeah, it may be. That may be true. Y dice Maharaj, ¿es esta una pregunta? En realidad sí, a veces sí, a veces es mejor evitar ciertas relaciones y eso puede ser correcto. You can have working relationships and you can have personal relationships, and you may not want A veces close puedes relationships tener, with everyone you work with. a veces puedes tener relaciones de trabajo y otras relaciones personales. Y las personas con las que trabajas quizás no quieras tener relaciones personales. But you know, if we're living in a small community, then it's more important to have closer relationships. Pero en comunidades pequeñas es más importante trabajar en relaciones cercanas. You know, this question is interesting because I would ask, if you don't have a good relationship with everyone, is it just natural that because you're different, or is there some problem with that person or some problem with yourself? Maharaj, you mean when you don't have close relationships with everyone or the other way around? Either or. You know, you'd ask the question: is it me or is it him? Ok. but- Maharaj dice, Well, usually you'd ask, you know, am I the cause of the problem? entonces Maharaj dice, si uno o no tiene relación persona, en realidad a sí mismo, ¿cuál es mi tema? ¿Por qué yo no tengo relaciones cercanas? You know, always whenever there's a problem, the first place is always look in your own heart and see what am I contributing to the problem. Cuando hay un problema, siempre lo mejor y lo más importante es mirar adentro de uno y ver, bueno, cómo yo estoy contribuyendo a este problema. And I'm sure you'll find something. Y estoy seguro que ustedes van a encontrar algo. I would be very surprised if you didn't find something. Estaría muy sorprendido si ustedes no encontraran algo. And if you didn't find something, I would say maybe something's wrong with you, that you didn't find something. Y si ustedes no encontraran algo, me llamaría la atención y diría, ¿por qué no encontraron algo? Because I would guess you're not perfect. Algo mal tiene que ver con vos, porque yo estoy imaginándome o pensando, adivinando que en realidad no sos perfecto. So since we're not perfect, we probably did something wrong. Y como no somos perfectos, probablemente hayamos hecho algo mal. As the saying goes, in every bad relationship you ever had in your life, you were there. You were in the relationship. Y como el dicho dice, en cada relación que hayas tenido un problema, vos estabas ahí. I think sometimes we forget that. Y a veces nos olvidamos de eso. Funny, huh? Divertido, ¿no? The common factor of every bad relationship you ever had is you. El factor común de cada mala relación que hayas tenido, el único factor en común eres tú. Just in case you didn't notice, I had to, say that. En caso de que ustedes no lo hayan entendido, tenía que decirlo. No, Prabhu, I never noticed that. That's a good point. Let me think about it. No, Prabhu, parece que nunca había entendido eso. A ver, déjame pensarlo.
So if anybody asks you what this class was about, you'll say, well, Mahatma Prabhu said, in every bad relationship I ever had, I was in it. And they'll look at you and say, what are you talking about? And then you explain it. Entonces, si alguien te pregunta de esta charla, puedes decir que Mahatma dijo, bueno, en realidad Mahatma lo que dijo fue que en cada mala relación que yo tuve, yo estaba en ella. Y bueno, tendrás que explicarlo. Okay, that good? Está bien. ¿Está bien con eso? Adiós, Sí, está amigos. bueno. Muchísimas gracias, Maharaj. Gracias Thank you por so much, Maharaj. You're welcome. Nice to Gracias. see you all. I apologize for the inconveniences with the internet. It seems that it was an issue in the whole city. So I don't know Oh. what's happening. I apologize. Yeah, I have the same problem sometimes. What can be done? Not your fault. Ok. Me disculpe con Maharaj por los problemas técnicos. Le pido disculpas a todos. Parece que es un tema técnico de la ciudad. Y Maharaj dice que bueno, que a veces a él también le pasa, que no es mi culpa. We're dependent on technology. Dependemos de la tecnología. Slaves of technology. Esclavos de la tecnología. Sí, Malata, estuvo muy bien todo. Sí, la tecnología es así. Okay. I'm going to go Nosotros- now with your Maharaj se permission. tiene que retirar. Yes, Maharaj, thank you so much. Hare Krishna. Yes. Jai Prabhupada. Jai Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna. Hasta luego, devotos. Gracias por el servicio. No, Hare muchas Krishna. gracias. Muchas gracias a usted, Mataji. Hare Krishna. Haribol. Bueno, antes de que algunos se vayan, muchas gracias a todos los devotos que están aquí. Le quería decir que en esta semana tenemos varios programas. Mañana tenemos el programa leyendo el Bhagavad Gita a las 20:15. El martes tenemos la visita de Hamsarupa Prabhu desde Mendoza. Va a estar dando una clase a 20:15 el martes. El miércoles estaba dando a las 5:30. Sí, pero eso está suspendido, Prabhu. Bueno. Entonces, bueno, después estaríamos diciendo. Y en la semana estaremos avisando cómo está la salud de nuestro querido amigo Nanda Raj, a ver cómo sale de su situación. Muchas gracias a todos por haber estado. Disculpen todas las interrupciones que tuvimos. No solamente fue por el internet, sino otra vez unos hackers, así que por eso tuvimos que cortar y después volver otra vez. Así que mil disculpas. En Hare Krishna Mendoza pueden ver las dos veces que se conectó Kendra. Muchas gracias por su servicio. Y bueno, que tengan buenas noches a Nos todos. vemos, Haribol. Gracias a usted. Hare Krishna. Hare Krishna. Haribol. Haribol.